¿Listas? ¿Listos, compañeros, compañeras de la tema 4, compañeros de lucha, compañeros de vida y de ternura? Exactamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten a estas alturas del foro? A nosotros nos da mucho gusto, nosotros también estamos muy bien, de parte de Melel estamos muy contentas y muy contentos de llegar a este punto, completos, alegres y muy felices de compartir con todas y todos ustedes este espacio de diálogo, de aprendizaje, para enriquecer el corazón, para fortalecer el pensamiento y nuestras prácticas que sean cada vez mejores, más finas, y que nos ayuden a abonar al Equilcush Lejal para todas y todos. Es para mí un honor muy, muy grande encontrarme en este panel, también acompañado de estas personas que tienen un camino, tienen una trayectoria en la búsqueda, en la lucha del Equilcush Lejal para la infancia, pero también para nosotros y para nosotras mismos. Y es un orgullo y les agradezco a todos que podamos estar juntos en esta mesa compartiendo el diálogo y la reflexión. También tengo que decir que es para mí, y creo que para muchos de nosotros coincidimos, que es un orgullo estar en este espacio del CIDESI, que ha sido nuestra casa, nuestra escuela, donde hemos aprendido a reconocernos en la colectividad, a mirarnos como compañeros y a comprometernos en la lucha por un mundo mejor para todas y para todos, desde la autonomía y desde la resistencia también, que es una palabra que viene a ponerle nombre y título a nuestra mesa. Le voy a avanzar con esto de la presentación. Esta mesa se llama, es que aquí repitieron el nombre, tienen un programa por acá actualizado, gracias. Participación y protagonismo para el Equilcush Lejal. El panel es Caminos de Autonomía y Resistencia. Y para entrar con el tema, está mi compañero Eliud Torres Velázquez, compañero de trabajo, compañero de lucha, a quien respeto, admiro y quiero mucho. Y nos va a venir a hablar de niñas, niños de los pueblos indígenas y de comunidades que luchan por su autonomía y en defensa de la tierra y territorios. El compañero Eliud se encuentra en los últimos tiempos realizando un trabajo de investigación aquí en Chiapas, precisamente recogiendo experiencias y aprendizajes de infancia, participando desde la resistencia, desde la organización por la defensa de la tierra y el territorio. Entonces tiene conocimientos y experiencias de primera mano sobre cómo son los procesos organizativos de la infancia también aquí en Chiapas, y nos viene a compartir en este espacio su palabra, su reflexión. Le agradecemos mucho, te agradezco mucho, Eliud, que podamos compartir este espacio nuevamente. Y así vamos a ir avanzando en la mesa. Se van los temas, presento al compañero y así nos vamos recorriendo para ya no demorarme más en esta presentación. Entonces, pues Eliud, si nos quieres venir a compartir, a mover, a provocar, ahorita le voy a pasar bueno, si se siente cómodo con ese, les puedo pasar si no aquí el compañero Daniel tiene otro micrófono en su mano, igual lo puede compartir y ahorita lo regresamos. Y pues bueno, esperamos que disfruten aquí el panel, disfruten aquí el tema. Les adelantamos, les advertimos que no nos vamos a quedar con posturas fáciles ni definitivas, al contrario, es algo que nos mueve a muchos de esos compañeros en el panel, es ir más allá de estos conceptos, poderlos sangolotear, poderlos reubicar y poder ir más allá de esto que la resistencia, el buen vivir nos vienen a representar, sino podemos ir un poquito más allá. Entonces, si se les mueve por ahí el tapete, si se sienten por ahí provocados, pues habemos logrado nuestro cometido de esta mesa. Sin más preámbulo, Eliud, si nos quieres compartir tu presentación, vamos a tener 20 minutos, 15 minutos para cada presentación. Les pido que seamos muy puntuales para poder tener después la oportunidad de hacer esta devolución. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, de entrada es como un agradecimiento de corazón por estar acá. Creo que
quienes hemos caminado, quienes hemos crecido algunos años, algunos tiempos con el Melel. Ha sido una experiencia de vida muy importante por todo lo que hemos aprendido y hemos compartido dentro de el trabajo profesional de la organización, pero de las experiencias de vida que nos han llevado durante tantos años a transformarnos y que, bueno, nos llevamos a donde quiera que vamos, los aprendizajes que hemos podido compartir y generar en la colectividad, que es el Melel. Entonces, celebro esta celebración en este lugar que es tan emblemático para las luchas anticapitalistas, antisistémicas, para la trinchera zapatista en donde estamos. Creo que este lugar representa muy bien el camino del Melel y de la posibilidad de transformar el mundo hacia otra cosa que es muy distinta a lo que conocemos ahora y que estamos en ese camino. De entrada también quisiera como reconocer este esfuerzo de la transmisión en vivo. Creo que también es importante para toda la gente que nos viene siguiendo a distancia y el esfuerzo de los compañeros y compañeras para poder hacer llegar la palabra de todos los que estamos acá a otros lugares. Entonces, eso creo que es importante también. Y bueno, pues lo que vengo a compartirles son algunas reflexiones, algunos caminos que me ha tocado compartir y seguir sobre los niños y las niñas que están formando parte de movimientos sociales, de pueblos, de comunidades que están luchando, que están resistiendo y que están construyendo autonomía desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares de México, pero con los referentes latinoamericanos, y que en ese sentido una luz que hemos visto ya bastante y que no dejamos de aprender de ello es de los compañeros, niños y niñas, adolescentes trabajadores, 40 años, que se puede decir fácil, pero que hemos podido ver algunos resultados, algunos avances en estos días, y que cuando yo comenzaba a trabajar con esta perspectiva de infancia, de derechos, para mí fue muy aleccionador mirar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, trabajadores, dándonos una lección de clase, ¿no? Como clase trabajadora, creo que ellos nos están dando muchas pautas que no hemos podido todavía aprehender como adultos, y que creo que bueno, ha sido como parte de mis propias reflexiones y de los propios aprendizajes que he tenido con esta experiencia de referencia de los niños trabajadores. Y otra experiencia que en un ratito más la compañera Katia nos va a compartir más a detalle es el del zapatismo, que si bien niños y niñas y adolescentes forman parte de estos pueblos, creo que una de las lecciones más importantes tiene que ver con esta idea de la lucha de raza, la lucha contra el racismo, y también en esta perspectiva de género, y que un poco ha quedado relegada la mirada de la edad, ¿no? De los niños, de los adolescentes, pero que en los últimos años creo que ha tenido un gran impulso, y que bueno, ya hay como ciertas avances de investigaciones, de trabajos que nos pueden mostrar a quienes no estamos en esos procesos como ejemplos y como experiencias de lo que se está haciendo desde la autonomía. Y que bueno, como partiendo de estas dos experiencias, mis propias reflexiones y el seguimiento a otro tipo de experiencias en donde los niños y las niñas están ahí en los pueblos y en las comunidades organizándose, fui dándole este seguimiento como desde 2012, si le damos a la siguiente. Una de las primeras experiencias importantes fue la de los niños y las niñas de San Juan Copala, que es esta experiencia de municipio autónomo en Oaxaca, que fue destruido, que fue asesinado, que fue desarticulado y que quedaron desplazados durante bastante tiempo, y que en esta imagen podemos ver a unos niños que estaban exigiendo la posibilidad de regresar a sus comunidades después de haber sido expulsados por paramilitares, y que bueno, la documentación comenzaba a hacerse en algunos medios de comunicación desde el 2012. Otra experiencia que le fui dando como cierto seguimiento fue el de Cherán, cuando comenzaba
como la organización en las fogatas a expulsar a los taladores y que en estos lugares, en las fogatas que eran como los puntos de encuentro, niños y niñas estaban junto con sus papás, junto con sus mamás, junto con toda la comunidad, luchando por la defensa de los bosques y que, bueno, era otra experiencia que por ahí del 2013 más o menos podíamos darle cierto seguimiento a través de los medios de comunicación y a distancia. La siguiente son solo algunos ejemplos. Esto es Acacuautla, en Hidalgo, una comunidad nahua, en donde igual talamontes estaban devastando al pueblo, a la comunidad, y que, bueno, se fueron organizando de tal manera que después de cerca de 50 años de que no se celebraba el carnaval del Día de la Candelaria, del 2 de febrero, lo hicieron con esta reivindicación de defender a los bosques, y que si vemos en el extremo inferior está alguien disfrazado que tiene como un machete, un instrumento para talar los árboles, y del otro lado estaban todas las generaciones, había mayores, había adultos, había niños que se disfrazaron de pájaros, de diferentes animales para reivindicar la defensa del bosque. Otra experiencia es la de, ya un poco más reciente, 2013-2014, en San Dionisio del Mar y la colonia Álvaro Obregón, en donde estaban defendiendo o estaban resistiendo en contra de la llegada de más eólicas, que sabemos es una zona estratégica para estos megaproyectos y el extractivismo. Entonces comenzaban los niños también a participar. Aquí fue dándole la bienvenida a una caravana solidaria que llegó a apoyar a la organización que estaba en contra de las eólicas. Y bueno, esto fue posible darle seguimiento a estas experiencias gracias a el crecimiento de los medios libres, ¿no? Aquí tenemos algunos en los que he ido rastreando en esos primeros años que yo miraba estas experiencias de niños, niñas y adolescentes junto con sus comunidades, cómo es que se fueron apropiando de los medios de comunicación, y que eso era muy importante porque era la única forma en que a distancia podíamos darle seguimiento a lo que pasaba. Pero además de estos medios libres, las propias comunidades y las propias organizaciones comenzaron a hacer suyos las herramientas de comunicación. Y en ese sentido ha sido muy importante también la forma en que los compañeros, niños, niñas, adolescentes, trabajadores se han apropiado, y a través de ellos mismos es que podemos conocer sus experiencias, sus iniciativas, la forma en que ellos están haciendo un análisis de la realidad del mundo, ya sin intermediación de medios de comunicación o de medios de difusión. Ellos mismos se van apropiando de estas herramientas, y creo que ha sido también algo muy aleccionador para todos los que estamos dándole seguimiento a estas experiencias y conocer cómo es que ellos mismos ven la comunicación como otra trinchera de lucha para mostrar lo que están haciendo. Entonces, se fueron como multiplicando las experiencias, se fueron diversificando los movimientos sociales, en donde ya no solo eran como las clásicas luchas de sindicalistas, de maestros, de campesinos, de obreros, sino que se comenzaban a ver luchas por la defensa de las tierras, de los territorios, y que eso nos iba dando posibilidades distintas de articulación entre actores, de discursos políticos distintos. Estoy sí todavía hablando de 2013, 2014, y en donde ya algunos autores comenzaban a discutir, analizar teóricamente las posibilidades que esto nos iba dando. Y entonces, pues se volvieron como más complejas y comenzaron a emerger niños, niñas, adolescentes como sujetos, como actores políticos de sus comunidades. Evidentemente se convirtió algo muy fascinante para los medios de comunicación ver a los niños en las protestas, ver a los niños y a las niñas junto a los adultos defendiendo sus comunidades, defendiendo sus pueblos, y que pues bueno, teníamos que buscar algún posicionamiento mucho más claro sobre esas articulaciones que venían haciendo, porque el modelo extractivista, capitalista, el modelo neoliberal, pues viene por todo, ¿no? Viene por las tierras, viene por el viento, viene por los aires, viene por los bosques, viene por la vida misma, y creo que en ese sentido
vemos cómo es que la comunidad se convierte en la trinchera de lucha para los niños y las niñas como parte de esa comunidad que está defendiéndose. Y entonces vamos mirando cómo es que estas propias luchas van cobrando vida de niños, ¿no? Aquí tenemos la foto de Idilberto, que es el niño de la comunidad nahua de Ostula, que murió en un enfrentamiento que en realidad fue un intento de invasión de la policía y que, pues bueno, podemos entonces darnos cuenta, y ayer mismo creo que lo referían, en Acteal, ¿no? Como estos casos paradigmáticos en donde la amenaza era ya directamente sobre los niños y las niñas, y que, pues bueno, vamos como buscando una lectura distinta de la realidad, sí articulada a la defensa de los derechos de los niños y las niñas, pero vemos que también es de las propias comunidades. En ese sentido, Ayotzinapa, en ese sentido también, José Luis Tehuatlie, ¿no? Que los compañeros Nats de Sudamérica fueron los que nos dieron la lección de exigir la justicia por encontrar el asesino, castigarlo, y entonces veíamos esta articulación mucho más compleja de las luchas en donde estaban ya como involucrados niños y niñas, ¿no? Ahí está, claramente ellos estuvieron todo el tiempo mandando comunicados, lanzando mensajes de exigencia de justicia para encontrar a los 43, para acoger de una manera más cariñosa a la mamá de José Luis, y que, pues bueno, eso nos iba dando como una perspectiva distinta de lo que el propio enfoque de derechos nos iba diciendo, porque esto rebasaba completamente el discurso y la institucionalidad que ha tenido esta perspectiva. Ahora estamos ya toda América Latina invadida de estos proyectos extractivistas, en donde pues evidentemente los niños que forman parte de estas comunidades también tienen que entrar en esas resistencias desde maneras muy particulares, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus saberes, y que básicamente tiene que empezar con darles información sobre lo que está pasando. Comienzan a darse cuenta de que los adultos se están reuniendo, de que los adultos se están preocupando, de que los adultos están enfrentándose a la policía, a las empresas, a los mismos políticos que están dándole paso de manera muy fácil a todos estos proyectos, y entonces son como parte de estas nuevas configuraciones en donde niños y niñas están integrándose. Y creo que en ese sentido, de pronto, cuando hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, tenemos inevitablemente que exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, porque aunque si bien en los propios acuerdos no se contempló de manera explícita a los niños y a las niñas, había algunos apartados en donde era más reconocido las mujeres y a los pueblos como sujetos colectivos, a los propios indígenas como sujetos políticos, como sujetos sociales. Si no hay un respeto a los pueblos, si no hay la garantía de los acuerdos de San Andrés, los derechos de los niños mucho menos, porque está en juego, está en el futuro toda la comunidad, todos los pueblos, y creo que vengo yo como desde hace algunos años insistiendo en la posibilidad de una articulación entre el enfoque de derechos de infancia, entre los derechos de la infancia y la perspectiva de los acuerdos de San Andrés. Creo que si eso fuese posible, tendríamos la posibilidad de algunas construcciones más potentes en torno a lo que va significando estas luchas, y que evidentemente los pueblos y las comunidades no pueden tener más paciencia ante el Estado, ante la incidencia política, y que están tomando en sus manos todo esto, y que creo que si recordamos un poco también que la Convención de los Derechos del Niño en México fue ratificada por Carlos Salinas de Gortari, no podríamos esperar mucho, y que si los acuerdos de San Andrés fueron firmados por Ernesto Zedillo, tampoco podemos esperar mucho, y que si la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, firmada en 2014 por Peña Nieto, ¿qué podemos esperar, no? Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos que tener desde una perspectiva más crítica
como los pies muy claros desde lo que se está viviendo en las comunidades, en los pueblos, en las resistencias, y que, bueno, como un poco ya de manera generosa Paulo en la presentación decía sobre lo que estoy haciendo, ahora estoy colaborando con una organización urbana popular en la Ciudad de México y con el Consejo Autónomo Regional en la zona costa de acá de Chiapas, y que lo que muestra es evidentemente que se quedan cortos como estos análisis, pero que evidentemente pueden también facilitar unas articulaciones entre diversos sectores de quienes están haciendo esfuerzos desde distintas trincheras, pero que tendríamos que tener un poco de cuidado sobre esta idea que tiene Hugo Semmelmann de pues no endilgarle a los niños de pronto unas responsabilidades que son en realidad anhelos de los adultos, y que más bien tendríamos que caminar con ellos de manera mucho más serena, mucho más paciente, explicándoles, dándoles a conocer lo que está sucediendo y lo que está pasando de una forma mucho más amable, y que estas colectividades de las comunidades tienen mucho de bien común, tiene mucho de estos buenos vivires, y que tenemos la posibilidad de que no nos podamos llevar muy bien, pero está en juego el futuro de la comunidad. A veces podemos no llevarnos tan bien, a veces podemos pelear, tener diferencias, hay mucha diversidad, pero creo que eso no nos haría perder el rumbo de hacia dónde se están dirigiendo estas luchas, y que, bueno, pues dentro de los buenos vivires que están, bueno, solamente si podemos ver aquí estas imágenes, esta niña Teresa, que es la de Justicia Yaqui, es la que encabezó la campaña en contra del oleoducto allá en Sonora. El otro niño es de la Sierra Norte de Puebla, que está defendiendo su comunidad de la llegada de muchas empresas que quieren seguir extrayendo el oro y los diferentes minerales que hay allá. Y abajo pues vemos a los niños que recibieron a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, y entonces vemos cómo se puede ver como mucho más complejo estas articulaciones en donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes están participando porque está en juego la vida, está en juego su comunidad. Y bueno, como para ir terminando, al decir que los buenos vivires de manera paradigmática, digamos, pues están centrados mucho en los debates, en las discusiones, en la Constitución de Ecuador del 2008, en la Constitución de Bolivia del 2009, viene siendo como un boom, viene siendo como una ruptura entre los discursos que se venían dando, y creo que acá en México, aun cuando todavía no estaba de moda el Equilcush Lejal y los buenos vivires, por ahí del 2003, Antonio Paoli ya había escrito un libro excelente sobre la socialización entre los celtales y lo que significaba el trabajo, los aprendizajes, la autonomía, esta idea de la pedagogía de la ternura que Alejandro Kusianovich también nos las va dando, y que ha sido parte de esos faros en donde nosotros nos vamos moviendo hacia estas colaboraciones para el buen vivir y para el apego a la tierra y a los territorios, pero que, por ejemplo, Raúl Sibeki ha también como señalado que desde esta idea de los buenos vivires aún no están muy claramente identificados los sujetos que son capaces de incidir en este cambio que supone pasar de la ideología del progreso y del desarrollo a el cuidado de la madre tierra, de la naturaleza, de los animales, de la armonía entre todos los seres, animados e inanimados, que dentro de la cultura occidental evidentemente no están considerados, y que vamos como hacia allá, pensando en esta deconstrucción de los pensamientos occidentales, adultocéntricos. El pensamiento decolonial, si bien ha tenido una potencia muy fuerte en los últimos años, creo que las raíces en el pensamiento crítico latinoamericano vienen muy profundas. Pensemos solamente en Paulo Freire, Fals Borda, el mismo Óscar Jara, que ya planteaban esta posibilidad de construir conocimiento desde las comunidades, desde la articulación más horizontal entre todos los actores que estaban leyendo, que estaban escribiendo, que estaban actuando, y que creo que aún nos falta todavía bastante para llegar hacia allá.
que, pues bueno, hay esfuerzos muy importantes en ese sentido que tendrían que ir apuntando no solo hacia una participación, hacia un protagonismo, sino hacia una epistemología infantil en donde ya algunos de nuestros propios maestros, incluida Marta Martínez y Alejandro Kusianovich, Manfred Liebel, nos están diciendo, Eduardo Bustelo, que hay que ir superando como estos discursos de participación y que hay que buscar los sentidos que desde la infancia se están construyendo sin la perspectiva de los propios adultos, sin esta fascinación de mirarlos como esos nuevos sujetos, pero que apela a una construcción distinta a lo que conocemos hasta ahora. Es decir, tenemos que mirar descentrados a los niños y a los adultos, tendremos que vernos como un nosotros distinto en esa construcción en donde vamos todos juntos hacia la constitución de sujetos con un pensamiento mucho más crítico en medio de esta voracidad de los tiempos de las tecnologías en las que estamos y del instante, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo como rápido, breve, hay algunos escritos que también queremos compartir en la página del foro para que podamos pues como avanzar en los debates y bueno, finalmente agradecerle al Melel, ¿no? Tlazocamati es en la lengua náhuatl del centro del país. Gracias, unas gracias muy profundas y que con todo corazón es parte de lo que somos, quienes compartimos estas experiencias del Melel, creo que nos sentimos muy agradecidos y con el compromiso de seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Eliud, compañero, muchas gracias. Siempre es importante y muy valioso incorporar una perspectiva crítica a todos estos análisis, a estos espacios de reflexión que nos permita desmitificar los conceptos, desmenuzarlos, que nos permita superarlos y poder encontrar los sentidos más allá de los conceptos, de las palabras, concretamente en las prácticas que nos permitan defender la vida, pues desde la participación, sin participación y de manera protagónica, la defensa de la vida, de las tierras, de los territorios, de todas las formas animadas, pues está en riesgo. Entonces, muchas gracias, Eliud, por compartirnos una perspectiva crítica que nos permita mirar más allá del discurso y la institucionalidad del enfoque de los derechos humanos. Sí, perfecto. A continuación, tengo el gusto de presentar a un par de compañeros y nuevos amigos a quienes hemos seguido a la distancia y que ahora nos llena de orgullo poderlos conocer en persona y poderlos escuchar desde su propia voz, desde su propia experiencia, desde la calidez de su palabra y la cercanía desde su corazón. Quiero volver a presentar y les pido un muy buen aplauso a los compañeros del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, MOLACNATS. Están con nosotros nuevamente Daniel Cardoso y Carlos Flecha, les quiero pedir un aplauso. Sí, pues estás aquí haciendo base de fans en CIDES y en San Cristóbal. Muchas gracias, compañeros. Nuevamente, pues a compartirnos su experiencia, su palabra, ahora platicándonos más desde esta perspectiva de la autonomía, la resistencia, cómo lo van entendiendo ustedes, qué les va representando a ustedes como desafíos, alcances. Adelante. Bueno, gracias por los halagos, no es para tanto. Bueno, el título es muy desafiante, autonomía y resistencia. Yo pienso que tenemos mucho que aprender por nuestros, como decía un poco Paulo, el lugar en donde estamos es emblemático. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos y hermanas zapatistas, también compañeros y compañeras de otras latitudes. Y entonces iniciar diciendo que vamos construyendo autonomía, vamos construyendo resistencia. Y eso, quisiera iniciar diciendo, eso se hace en la calle, en las ciudades, eso se construye en la calle, se construye, y bueno, a partir de eso, también querría tomar mía las palabras que decía hace rato Alejandro, decir,
eh, más que conceptos, son vivencias que vamos construyendo, en mi caso, dentro de esta intergeneracionalidad, dentro de este protagonismo compartido que venimos llevando adelante de hace un tiempo. Compañero. Bueno, como ya le dije al compañero, se va a tratar sobre la autonomía y resistencia. Bueno, yo le voy a dar la vuelta a la tortilla, voy a empezar de resistencia ahora. En la resistencia, ¿verdad? Formamos parte de organizaciones sociales. Voy a poner varios ejemplos, como más un poco en lo que es Paraguay, sería conformamos parte del CDP, del Congreso Democrático del Pueblo, donde nos organizamos, ¿verdad? Donde luchamos por la dignidad de nuestros derechos, ¿verdad? Como trabajadores. Y en donde nosotros salimos a las calles con los campesinos, no solamente por el trabajo, sino con los campesinos en este momento en Paraguay que están reclamando sus tierras por las plantaciones de sojas de grandes terratenientes que lo están expulsando ahora mismo de las calles. Nosotros apoyamos eso porque nosotros también somos niños, ¿verdad?, que estamos en el campo, en la ciudad, que también tenemos ese derecho, que sería el de la tierra, ¿verdad? También salimos con las movilizaciones de estudiantes secundarios en Paraguay, la FENAES, Federación Nacional de Niños, no, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Paraguay, ¿verdad? Donde salieron varios compañeros a manifestarse por lo que son sus derechos, porque no se estaban cumpliendo, porque en Paraguay no se está cumpliendo mucho lo de la educación gratuita, menos de calidad. En estos mismos momentos hay escuelas que se caen todo sobre mismos alumnos, donde habían grandes escuelas, ¿verdad?, en donde se vio la necesidad de unirse las escuelas de los sectores populares como privados, haciendo tomas de escuelas, ¿verdad? Lo que hubieron algunos logros en el caso más de la infraestructura, también con los estudiantes universitarios, como ya también en Chile, en lo de los pingüinos. En Paraguay sería lo de la UNA no te calles, que sería, la UNA es la Universidad Nacional de Asunción, sería en Paraguay, donde salimos a luchar por lo que eran las injusticias de los rectores que gastaban toda la plata, ¿verdad? Donde cada vez iba más bajo nuestra educación, iba cayendo, digámosle. También, no solamente saliendo a las calles, sino que coincido con el compañero, haciendo comunicados, demostrando que nosotros estamos en apoyo, asistiendo, ¿verdad?, a reuniones que tenían los compañeros, sacando nuestro apoyo en público, ya sea en la prensa como en la prensa escrita también, que sería un poco un comunicado que sacamos, se publica en los diarios, o muchas veces se nos entrevista porque nosotros mismos solemos convocar a la prensa para que se nos escuche. Eso sería un poco lo de la resistencia que estamos teniendo en Venezuela también, que están resistiendo, ¿verdad?, todo lo que está pasando en estos momentos, más los niños que ya no están pudiendo salir a trabajar en las calles, donde está de mal en peor la cosa. También en Ecuador, que en estos mismos momentos, en una de las principales sedes, ¿verdad?, del movimiento de niños de Ecuador, se cerraron, que es el Centro del Muchacho Trabajador, que se cerró ya hace un tiempo. Se está privatizando todo eso para, de alguna forma u otra, hacernos, digamos, callar, porque en estos momentos lo que
lo más impresionante es que como nosotros, como organizaciones, salimos, defendemos, hablamos, nos hacemos escuchar. Y creo que sería un poco el de hacernos callar a nosotros que están pasando estas cosas. También sería ¿cómo puedo decir? Ya sea ya cómo nos quieren hacer callar, y eso es por cómo fue que está sucediendo, ¿verdad? No solamente nosotros, sino como ya lo escucharon al compañero Alejandro, fue con la participación protagónica que no se puede ejercer solo, sino con otras organizaciones sociales. ¿Qué me toca decir? No, esto es el resultado de dos cosas fundamentales para ubicarnos a lo mejor conceptualmente. Y, que no me gusta esa palabra, vivencialmente, es ubicarnos en que la intergeneracionalidad y la lucha entre adultos que entienden el protagonismo propio y el protagonismo de los niños, las niñas y adolescentes, se puede. Porque codo a codo, verso a verso, dice el tema, fuimos avanzando, fuimos caminando y lo seguimos haciendo. Estamos convencidos de eso, por eso estamos aquí. Y por otro lado, la articulación. También estamos convencidos, de hecho los muchachos y chicas también, de que solos y solas no vamos a cambiar ni transformar este mundo, ni todas las aberraciones ni vulneraciones que se van haciendo. Pienso que es el momento en que los movimientos sociales, por más que, y es cierto, surjan pequeñas diferencias, que muchas veces las hacemos muy grandes, ¿sí? Pienso que es el momento de empezar a generar frentes, espacios de diálogo, espacios de caminar, espacios de lucha, y que empecemos a hacerlo juntos y juntas. Yo les voy a contar la experiencia con los niños y adolescentes trabajadores y con los movimientos campesinos en mi país. Me acuerdo, contra la privatización, salíamos con los muchachos o con los compañeros de manera, en principio, a protegerlos, ¿no? En las movilizaciones, y fue una movilización contra las privatizaciones, ¿sí? Y estaban los movimientos campesinos también en esas movilizaciones, y se encontraban, me acuerdo, un dirigente campesino del movimiento agrario del Paraguay decía, y preguntó, ¿quiénes son estos niños? Y son niños trabajadores. Y en guaraní, ¿pero los niños trabajan? Sí, trabajan. Bueno. Segunda movilización, 1 de mayo, nos volvimos a encontrar en las calles. Y estaban ya otra vez estos mocosos. Tercera movilización, y era contra la ley, contra el ALCA, en aquellos tiempos. Y otra vez Y a partir de ahí empezó un diálogo, ya que era la cuarta o la quinta vez que se encontraban, empezaron a conocerse. Y después de ese conocerse se dio el proceso de reconocerse. Había sido que trabajan los niños, había sido que se movilizan, había sido que estamos del mismo lado. Hoy, en ese asentamiento campesino llamado Los Comuneros, se encuentra el grupo de niños trabajadores más grande de Paraguay. Pero no porque, y era el concepto un poco decía de la conquista, pero no colonización, sino es decir, el conocerse y el de reconocerse. A partir de esta lucha también algo muy interesante, el tiempo es mortal. En una organización, en una comunidad muy pequeña en mi ciudad, empezaron a organizarse los niños trabajadores en una comunidad, eran todos vendedores, ¿no? Y en esa comunidad me acuerdo que hacíamos y empezamos haciendo reuniones de madres, de padres, para que sepan lo que estaban haciendo. Bueno, después de un tiempo, por supuesto, las únicas que participaban eran las madres, siempre las mujeres, ¿no? Después de la tercera, cuarta reunión surge
la no mejor idea de decir, ¿por qué si se reúnen nuestros hijos y se organizan nuestros hijos, nosotros no vamos a poder organizarnos? Hoy en día está la organización de mujeres del barrio, está movilizada, tiene 40 mujeres en esa organización y es producto nada más, es que las buenas, que no me gusta tampoco la palabra buenas prácticas, sino que las luchas se contagian. Y esas luchas, articulaciones, se pueden ir generando. Y estas resistencias, una gota en el mar ya es una gota. Y de esa gota viene el aguacero y después viene la lluvia. Y yo pienso que este es el resultado que se va generando en todo este caminar con estas luchas y con estas resistencias. Y yo pienso que es el momento. Ellos, a mí por lo menos me han dado esa experiencia que sí se puede caminar juntos, sí se puede salir a las calles, sí se puede llegar al Parlamento Europeo. Estos gringos, decía Alejandro, solamente soy de pelo rubio, soy de corazón y alma y lucha latina. Así que, pero más allá de eso, más allá de eso yo pienso que es una lección de vida, son las luchas. Una de las últimas se da con el tema del Código de Niño, Niña, Adolescente de Bolivia. Este código que ya iba a ser aprobado por los adultos, por una parte de la izquierda, de la derecha, ¿sí? No teniendo en cuenta a los muchachos salen a la calle, se manifiestan, son reprimidos, se les echa gases, agua, qué sé yo. Se sientan a hablar con Evo y mano a mano le cuentan lo que quieren, ¿verdad? Y Evo les dice, yo también fui un niño trabajador, yo también vendía esto, vendía aquello, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Y a partir de ahí se empezó a tomar en cuenta las propuestas, porque había una propuesta de ley hecho de forma colectiva por toda la organización de niños. Y se planteó, y se pusieron, y se puso en la ley. Y fue toda una lucha porque la parte de aprobación, promulgación, regulación, fue todo un tema porque, ¿qué es lo que decía esta ley? Esta ley dice, a partir de los 10 años los niños pueden realizar alguna actividad laboral en condiciones dignas, acompañados de sus padres, da toda una serie de cosas, ¿no? A partir de los 14 años tiene derecho a realizar una actividad laboral, inclusive tiene derecho a como es seguro social, la pucha. Pero generó, y eso que Bolivia es multicultural, bueno, es una cuestión muy cultural, ¿no? Era impensable, y bien lo dijo después Evo y después lo dijeron otros parlamentarios, es increíble cómo a partir de este código se le visibiliza al niño trabajador, se le visibiliza, están ahí, son de sectores populares, están trabajando, y es más, algo que la verdad tiene mi admiración, se lo mete al código y a todo ese proceso con el niño, niña, adolescente, trabajador dentro de un plan más amplio, no de la erradicación del trabajo infantil, de la erradicación de la pobreza. Y eso es ver las cosas de fondo y eso es tener fuerza. Eso es defender la autoridad, la autonomía de un país, la soberanía de un país. ¿Sí? Y en ese sentido, la están peleando, la están luchando. Bueno, gracias. 5 minutos, bueno. Autonomía. Segundos ya como para tener resistencia. Bueno, en resistencia una de las cosas que me faltó decir, ¿verdad? Lo de ninguna Carolina más en Paraguay. Carolina fue una niña a quien, digamos, le arrancaron de sus raíces. Cuando ella era chica, le sacaron de sus padres, lo llevaron, su madre murió y se quedó con su padre, que era un señor muy alcohólico, y la única persona que tenía era
eran su hermanita y una tía. Lo que el Estado tuvo que hacer en ese entonces fue mandarlo con la tía, ¿verdad? Que era una persona que un poco lejana, pero siempre y cuando sea su pariente tiene que estar con esa persona, ¿verdad? Según la ley. Y entonces lo que le hicieron fue llevarle a un hogar hasta identificar a sus familiares. Y en vez de eso, ¿qué hace? Una señora, ¿verdad? Que trabaja en el registro civil, le dice a su amiga, que es la encargada de esas cosas, que quiere llevarle a Carolina. Él le lleva a Carolina a su casa, lo separa de sus hermanos y la hacía trabajar arduamente, la explotaban, la maltrataban, que para nosotros, por cierto, no es ningún trabajo, es una explotación. Sí, en síntesis, no estudió porque iba a la escuela de vez en tanto, una vez a la semana, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque si ella no terminaba de hacer los quehaceres, tenía que quedarse en la casa y no ir a la escuela. Ella, su premio era supuestamente el levantarse a las 4 de la madrugada. Tengo entendido que era antes, mucho antes de que los patrones se levantaran. Ella ya tenía que tener todo preparado, el desayuno, todo arreglado. Y en una de esas ocasiones ella habla con con un chico, ¿verdad? Que estaba trabajando ahí en la casa y entonces el hombre, él estaba con ña Ramona, se llama, la señora de registro, y Ramona, y el señor se llamaba Tomás, un ex militar, ¿verdad? Que terminó supuestamente golpeándole con una ramita, en lo cual le rompió el vaso y provocó que la niña muriera. Y después de eso hubo un juicio donde se vio la participación de casi toda la población paraguaya, que no se vio indiferente, ¿verdad?, a la lucha de los pueblos, en estudiantes, del sector campesino, niños trabajadores. Todos estuvimos en esas manifestaciones haciendo volanteada con mucho esfuerzo y se consiguió, o sea, no conseguimos, ¿verdad?, lo que queríamos, pero al menos que aumente la pena que iban a estar en la cárcel, que fueron de ¿cuántos años? De 7 no, 15. De 7 la señora y de 15 el hombre, que fue el que mató a la niña, ¿verdad? Porque se iba a dar menos. Sí, la articulación ustedes la... Sí, nos articulamos con las distintas organizaciones y por un caso de explotación y más por ser niña, estuvimos nosotros organizados, y porque también fue explotada, lo que la OIT considera un trabajo, que para nosotros no es, un poquito aclarar eso. Y creo que eso fue una resistencia muy grande para nosotros, y también con el ver formas de identificar esos casos. Y no llegamos a autonomía. Bueno, hay que decir que esa articulación la iniciaron ellos, con la Coordinación de Niños Trabajadores de Paraguay. Autonomía. Es un camino arduo, es un camino que se sigue desarrollando. Los adultos que acompañamos el proceso de los niños y adolescentes trabajadores, lo hacemos con una militancia clara y concreta, pero nos damos cuenta que no se ha podido dar ese salto todavía en la sociedad desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, en donde los compas dependen muchas veces de nosotros, de nosotras, para poder existir como organización legalmente. Eso hay que ser claro. No sé si en la legislación de aquí es diferente, pero en nuestros países, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos es así.
En la autonomía económica, acá todo es hecho a pulmón, con militancia y con aquellos compañeros y compañeras que creen y que van apoyando y aportando en este proceso, ¿sí? Y en eso, por más que existen, ¿sí? Existen experiencias de que a lo mejor Dani venía diciendo ayer, entre hoy, de empresas de capital social, por ejemplo, en Venezuela, en donde producen pulpa de fruta, serigrafías, y experiencias en Paraguay, por ejemplo, panadería, el tema de la serigrafía. Si bien es un proceso, todos estos procesos están enmarcados dentro del capitalismo. Y dentro del capitalismo como que se va generando, como decían hace rato, economías más solidarias, economías más propias, pero es todo un proceso que se viene llevando adelante, que para nosotros, por ejemplo, nos serviría y nos sirve de ejemplo muy fuerte en las comunidades zapatistas, por ejemplo, cómo eso se va desarrollando. Nosotros lo desarrollamos en el medio del capitalismo y el medio del capitalismo rabioso también, tratando de luchar contra la explotación. Y autonomía cultural. Y en la autonomía cultural somos bien diversos, multiculturales, y eso es lo rico, porque en la diversidad cultural vamos construyendo este proceso. Y bueno, y no hay que ser ingenuos, compañeros y compañeras. Somos protagonistas de este cambio, así que vamos de la mano y adelante, venceremos. Muchas gracias, compañeros Carlos y Daniel. Pues bueno, su visita ha sido una lección muy grande para muchos de nosotras y de nosotros en aprender a reconocer y ubicar el papel del acompañante, reconocernos también protagonistas en la transformación del cambio, identificando que también una visión de protagonismo individual pues no ayuda mucho a la transformación de la organización, en la transformación de las condiciones. Entonces pues es importante venir a ubicar el papel de protagonista que tenemos como acompañantes adultos. Y pues bueno, también es importante reconocer, Daniel, en estos contextos de exclusión, de represión, de discriminación que nos ofrece este modelo capitalista, pues la resistencia tiene mucho sentido para defender la tierra, defender la casa, defender la calle de manera organizada en un proceso de participación. Tiene mucho sentido hablar de resistencia y construir la autonomía desde ahí. Entonces, pues muchas gracias, compañeros, por ir abordando esta temática de manera tan espléndida. Y pues para seguir adelantando y avanzando en este tema, a continuación quiero presentarles a la compañera Katia Núñez, maestra, investigadora y mamá, que viene desarrollando trabajo de investigación muy de cerca con las y los compañeros zapatistas. Nos viene a platicar una experiencia de educación y resistencia de la casa a la escuela zapatista, lo que ha aprendido de este proceso, de este ejercicio de investigación y lo que le ha representado también en la vida personal. Y esto también es algo pues muy bonito, ¿no? Cómo podemos ir haciendo relación, este vínculo entre lo que vemos, lo que pensamos, lo que queremos cambiar, y que eso no sea una realidad externa a nosotros, sino que también empieza y termina desde uno mismo. Les quiero pedir un aplauso bien grande para darle la bienvenida a Katia Núñez de la UNACH. Bueno, pues muchas Adelante. gracias por la presentación y le agradezco de verdad, sobre todo porque yo lo que les voy a compartir es lo que yo he aprendido de las comunidades indígenas en general y de las comunidades zapatistas en particular, y la manera en cómo yo he puesto en práctica esos aprendizajes, porque me parece que eso es lo fundamental. Entonces, esto es lo que yo desde mi experiencia, desde lo que soy y de la manera en cómo me he construido, vengo y los comparto, que a lo mejor y les sirve, porque igual los que venimos de las zonas urbanas, de la academia, de la escuela, sumamente escolarizados, estas cosas nos cuestan trabajo digerirlas porque no son tan cercanas. Hemos vivido otras realidades, aunque bueno, creo que mi propia historia, mi propia infancia también me ha llevado a acercarme
y a resignificar mi propio ser indígena interno, ¿no? El que el Estado nos ha tratado de tapar. Entonces, les comparto los dos trabajos que yo he realizado y han sido dos procesos de mi formación como persona y como académica, ¿no? Y como activista. El primero fue un acercamiento hacia la educación y la resistencia de la casa a la escuela zapatista, y después de esos aprendizajes entonces me llevó todavía mucho más dudas y todavía mucho más complejo. Entonces, en el primer proceso todavía no pude trabajar directamente con los niños y con las niñas, pero sí compartir con ellas sus actividades cotidianas y a partir de ahí, de una u otra manera, conocer y registrar la manera en cómo se realizaban las relaciones. Entonces, a mí más que cuestiones pedagógicas en el sentido de qué es lo que se aprendía, a mí lo que me interesaba era un poco lo que explicaba Kusianovich, ¿no? Que me pegó muchísimo, es la relación que se construye con otros en el aprendizaje de las actividades cotidianas y la relación entre la casa y la Escuela Autónoma Zapatista y también en otra comunidad, qué relaciones se dan, en las relaciones que se establecen, en cómo aprenden los niños en la casa y en una escuela oficial, ¿no? O sea, dos boletos completamente distintos. Después de eso, entonces, me interesan, entonces, después de esa experiencia que ahorita les voy a explicar, me interesaba conocer cómo es que se da entonces esta construcción identitaria, porque no es lo mismo ser indígena cuando uno es niña, mujer, hombre, comunero, ejidatario, poblador, ¿no? Hay muchas formas de vivir el ser indígena, incluso en las mismas comunidades, ¿no? Y eso es lo que nos causa ruido, porque nos han enseñado, ¿no? Desde los medios, desde la construcción de la mexicanidad, del ser mestizo, que los indígenas son igualitos todos, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, y hay comunidades, incluso desde familia y personas completamente distintos. Entonces, eso era lo que yo quería explicar y también explicarle a otros, ¿no? Porque es muy complejo este tipo. Entonces, después de esto, entonces, ¿cómo es que se construye el ser indígena en la infancia, ¿no? Considerando las condiciones estructurales de los contextos comunitarios, porque y Jan de Rus lo trabaja muy bien, cómo a partir de la década de los 40, 50 empieza un proceso de cooptación por parte del Estado y del capital de las estructuras comunitarias, ¿no? Todo un proceso que había mantenido en cierta autonomía las comunidades indígenas, ahora con la creación de lo que ahora conocemos como el PRI, empezó una penetración muy fuerte, ¿no? Del Estado Nacional y del capital hacia las comunidades indígenas. Por eso es que vemos tantos procesos tan complejos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí lo que me interesaba es después conocer la relación que guardan los procesos de pertenencia y autodescripción identitaria con las prácticas cotidianas y estas con los procesos de construcción identitaria. Entonces, en suma, que me interesaba ver es qué hay en las prácticas comunitarias, por qué, lo que nos decía Kusianov, la mayoría de los niños trabajadores vienen de pueblos originarios, de pueblos indígenas, ¿por qué? Pues eso es lo mismo que había. ¿Por qué los pueblos tienen esa historia de procesos de organización milenarias, ¿no? Bueno, de cientos de años. Entonces, eso es lo que me interesa, ¿qué relación hay entre las prácticas comunitarias indígenas y la acción política colectiva? Entonces, ¿qué me lleva a poder entender esta relación entre cultura, identidad y los contextos indígenas comunitarios? Porque como lo decían, los conceptos nos marean y si ustedes puchan en Google libros sobre cultura e identidad salen cantidades y conceptos y no están bien manejados, ¿no? Entonces, lo primero les voy a compartir un poco que eso es muy importante. En el primer proceso de conocer la casa y la escuela en contextos distintos, yo trabajé entonces dos contextos familiares, zapatistas y no zapatistas, en un solo contexto cultural que es el Chol. ¿Qué me encontré? Entonces, primero, que esas escuelas se encuentran en proyectos políticos distintos y ahí está la clave. Uno es el que se está construyendo las autonomías y el otro es el que proviene del Estado Nacional neoliberal, bueno, liberal y neoliberal en sus procesos. Entonces, ¿qué ha sido la centralidad que yo me he encontrado? Y ahí está, es el trabajo como actividad, en el aprendizaje y siempre es con otros. Entonces, ¿qué es lo que yo registré y me integré en las actividades en este primer momento? Es las actividades los niños nunca las hacen solos, siempre las hacen en compañía de un adulto, y más que una relación entre edades, es una relación entre, que lo ha trabajado Bárbara Rogoff, de experto y aprendiz. Entonces era muy interesante cómo una adulta académica, ¿no?, se convertía en aprendiz de una experta niña de su cultura, ¿no?, de sus actividades cotidianas. Entonces, ¿qué hacían cotidianamente los niños y las niñas? Traer leña, hacer tortilla, la milpa, el arroyo, ¿no? El arroyo es un espacio, después les voy a mostrar las fotos, en donde se establece el juego, el trabajo, la relación. Entonces, siempre es cómo estas relaciones lo que estimulan es la relación y no el individualismo, como vamos a ver después, ¿no? Pescar, cazar,
que son sobre todo estas actividades más de niños que de niñas, porque implican salir más de la casa. El recolectar hierbas sí es más de las niñas, ¿no? Que están sobre todo en la primera infancia, y entonces esa gran diversidad de actividades que tienen cotidianamente los niños en la comunidad, qué pasa cuando van a una escuela autónoma y qué pasa después cuando van a una escuela oficial. Bueno, en la Escuela Autónoma Zapatista hay una continuación de la relación de acompañamiento en la figura del promotor, las relaciones de colaboración entre experto y aprendiz, hay una estructura flexible de acuerdo a los tiempos comunitarios, los tiempos y la evaluación. La evaluación constantemente los padres de la comunidad es las que están recibiendo. Si los niños están aprendiendo a hacer cosas y a ser útiles a la comunidad, entonces es que la escuela está funcionando. Si no, hay que ver qué es lo que está fallando, ¿no? En la escuela oficial, la actividad es individual, hay competencia, la simulación, diversos usos de la lengua originaria. Me encontré 2 casos muy sui generis. Uno de un profesor que no les hablaba en la lengua chol, y no tanto porque no quisiera mantener o darle continuidad, sino porque sabía la violencia que los niños cotidianamente viven en las escuelas donde no les hablan sus lenguas. Entonces decía, si estos niños ahorita en la primaria, porque además era chol el profesor, no hablan el español, o sea, en la secundaria, en la prepa, les va a ir como en feria. Entonces ahí hay sentidos distintos, sí hay un sentido de solidaridad con sus estudiantes, aunque si se van a enfrentar a esos niveles, entonces de aquí tienen que empezar a sufrir así de fuerte. Otro les hablaba en chol, pero no con un sentido de aprendizaje, sino porque evidentemente la relación es mucho más fluida, ¿no? Entonces ahí es bien interesante cómo en una misma aula, y me lo decían que era muy difícil, y tú cómo identificas, ¿no?, que los niños hacen hasta cierto punto las mismas cosas en un aula y en otra no, en una hay caos y en la otra no, en la escuela oficial, en la escuela zapatista. Yo le dije, es que en la escuela oficial está prohibido, los niños no se pueden parar, los niños no se pueden levantar, ni hablar con el otro, ni ver qué está haciendo, etcétera, y por lo eso los niños resisten e inventan, voy a ir a sacarle punta al lápiz, ¿no? Y ahí iba a cuchichear con el otro, y lo hacía, y los regaños del maestro, ¿no? Y en la escuela autónoma los niños tienen plena libertad de levantarse, de ver qué hacen. Entonces se da esa continuidad, ese respeto, ¿no?, al movimiento y la apropiación de los espacios del niño en el aula, ¿no? Entonces, conocernos ya esos conceptos se hacía todavía mucho más complejo. Entonces, después había entonces esta implicación entre los conceptos de identidad, de la cultura y la comunidad. Si quiere lo pasamos nada más. Lo que sí quisiera es, hay autores y yo adscribo es que sí sigue siendo importante los conceptos de cultura e identidad, pero bien definidos, ¿no? ¿Y cuáles son los 90? ¿Por qué? Porque según Schalins, y de acuerdo con él, la cultura nombra un fenómeno único, que es la manera en cómo organizamos la experiencia de la acción humana por medios simbólicos. Pero entonces no hay que evadir el concepto, sino hay que definirlo, porque atrás de cada concepto estamos con teorías y con proyectos políticos que definen esos conceptos. Entonces, otro elemento que hay que considerar es la cara manifiesta del resultado de la actividad humana. Esto lo ha trabajado mucho Gaché en Pedagogías Indígenas, y es de donde saca la cuestión de la actividad, de la cultura, es esta actividad. Y la otra es que entonces esta relación que juega la cultura con la identidad étnica es una relación de implicación y no esencialista, ¿no? Entonces, lo que es importante, son los procesos, la cultura es importante por la dimensión de los valores y las concepciones sobre nosotros con los otros, y por eso esta relación no es de causalidad-efecto, sino de implicación, y eso se tiene que demostrar cómo es que se expresa de manera empírica, ¿no? Si le seguimos, por favor. ¿Qué ven? Bueno, entonces aquí ya nada más es para definir estos conceptos, ¿no? Entonces la identidad es útil y no está en los atributos culturales, sino en los procesos de organización, ¿no? Y entonces la identidad refleja entonces una cuestión de proceso, no son fijas, son móviles, y no nada más nos define una, sino la manera en cómo nosotros como personas nos vamos construyendo con nuestra multiplicidad de identidades o de identificaciones, ¿no? Hall, por ejemplo, lo prefiere llamar identificación porque alude más a proceso y no a este concepto esencialista de identidades fijas, ¿no? Y bueno, son procesos que interactúan, y esto me parece que lo que ha trabajado Jiménez Naranjo desde su experiencia en comunidades en Oaxaca es importante, porque la manera en cómo se implican los conceptos en procesos que interactúan, ¿no? La cultura más con procesos que son más implícitos, no completamente, más subconscientes, y la identidad no del todo,
implica a prácticas y elementos más de decisión, ¿no? Más conscientes, pero se vuelven a implicar. Entonces seguimos. Entonces esos serían como los elementos. Aquí también hay, para los que les interese, ciertos elementos de por qué son importantes las prácticas, y esto ya es una parte de cómo yo voy a analizar los dibujos que ahorita les presente como texto desde concepciones del lenguaje bastante. Entonces seguimos. Y esto ya es lo que yo trabajé con los niños, ¿no? Si pasamos al siguiente. Esto también tiene que ver con las cuestiones del lenguaje, por si a alguien le interesa, yo se los puedo. Nos vamos a la otra. Bueno, esto fue lo que los niños hicieron, ¿no? En dibujos, en 3 espacios, con 3 temas, que era la casa, la escuela y la comunidad. Aquí yo lo que les presento son los dibujos de niños de una familia zapatista y de otra familia chol, pero que también tiene madres mestizas, entonces ahí la identidad juega un proceso bien interesante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este es el dibujo que hace Clara, de 12 años, y dice el primero, y ella es de una familia de base de apoyo zapatista. Aquí está pues mi casa, mis gatos, mis perros, los colotes, los árboles, aquí está la milpa cuando era más chiquito, el Julián jugando en su carro, el sol, los árboles, los pollitos, mis hermanos, el Antonio. Esa es mi mamá, ¿no? Es la que más le gusta porque tiene muchas hermanas. Las flores también porque adornan la casa y la cocina. Todos esos elementos están en su casa, es una riqueza impresionante, ¿no? Y si vemos con la niña, ¿no? Que no es, y con esto no quiero, cada niño vive su contexto, ¿no? Y la manera más bien en cómo cada uno suscriben sus conceptos, ¿no? Sus contextos, perdón, eso me parece lo interesante, ¿no? Pero por tiempo siempre suele decir los buenos y los malos, ¿no? Entonces, esta es Luna, de 11 años, de una comunidad chol, y su familia no está organizada. Sí pertenece a una organización, pero más de cooptación estatal, ¿no? Entonces, esta es mi casa, es grande, y adentro tengo muchas cosas, como están haciendo el baño, y ahí prestó mi hermano, que es su tío, para meter las arenas, tengo el refri, tengo la tele y tengo la mesa, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Hago mi tarea, lo barro y trapeo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Hacer la tarea, ¿no? O sea, la escuela invade completamente la casa, ¿no? O sea, si no nada más es... Entonces, después barro, la basura, etcétera, ¿no? Y todos esos elementos, la milpa, los animales, las responsabilidades, el trabajo, o sea, es de una pobreza y de limitar las cuestiones, ¿no? Seguimos. Este es el de hermanito de Pablo, hermanito de Luna, ¿no? De la comunidad chol, no zapatista. Esta es mi casa, bonita. ¿Qué haces? Bueno, muchas cosas, ayudo a mi mamá, ayudo a mi hermano a hacer el baño. Aquí es importante porque si en la comunidad ya se están perdiendo mucho de las prácticas comunitarias y colaborativas a nivel, en la casa sí se siguen reproduciendo a nivel doméstico y en la construcción de ciertas cosas de la casa, ¿no? Ahí es Antonio, hermano de Clara, sí es de una familia zapatista. Dice, dibujé toda mi familia, sí, mi familia, el Julián, porque es parte de algo, es como si yo, por eso yo dibujé al Julián. Está toda mi familia, mi casa, la tierra, las flores, los patos, ¿no? Otra vez es una riqueza, pero además es bien importante cómo la figura femenina es amplísima o sea, tiene muchas mamás, Antonio, ¿no? Y eso es una parte característica de las comunidades, ¿no? Seguimos. Esta es la de la escuela, ¿no? La resbaladilla ahí jugando, ahí describen. Aquí nada más sí quisiera hacer la aclaración, los niños ya tienen varios tiempo de que salieron, ya tienen 11 y 12 años, y ya cuando yo hice ya no estuvieron en la escuela, pero que ahí es una cuestión importante de cómo los aprendizajes que tiene su papá en los niveles de organización zapatista se reproducen en la casa, ¿no? Entonces, todo lo que el papá aprende en las múltiples organizaciones y procesos zapatistas, porque es una comunidad donde solo la familia es zapatista, ¿no? Hay muchas formas muchas comunidades, ¿no? Es muy diverso esta parte, ¿no? Y la otra es Paco, de 6 años, que es un niño maravilloso, ¿no? La escuela no le interesa, ¿no? A él le encanta y comparte mucho y lo dice, vamos a la otra. Bueno, ella no lo dice, pero en otra dice, voy al potrero a traer elote, ya la milpa se quedó fuera, ¿no? Entonces, porque no desde chiquito no se estimula esta parte del trabajo, ¿no? Ahí esto es la descripción también de la escuela autónoma, pero quisiera ir a la otra, que es un poco más de la escuela, que es la actividad en esa misma escuela zapatista, pero con otros niños en unas generaciones anteriores en donde yo había ido, ¿no? Y ahí es donde ellos explican dentro del aula lo que es la autonomía en actividades específicas, ¿no?
En el primer dibujo, este hombre trabaja de artesanía y hace figuras de barro para vender y ganar dinero sin que tenga patrón. Ahí está la diferencia, ¿no? O sea, este es para nosotros. Entonces, lo importante es ver a partir de qué tipo de actividades está realizando, qué tipo de relaciones están atrás de ella, ¿no? El otro hombre hace artesanías también, pero lo hace para carrear su agua, ¿no? No para depender. Y en el de arriba este hombre ya cosecha y está tomando su pozol, ¿no? Esa es la vinculación siempre con la tierra, o sea, si no siembras, no tienes comer, ¿no? Y luego viene estas otras que ya son reinvenciones del zapatismo, ¿no? El colectivo de la panadería, ¿no? Pero siempre en colectivo, la manera en cómo en comunidad vamos creando y recreando nuestras prácticas para generar otras más, ¿no? Y bueno, aquí está aquí no tienen letras, pero es el huerto, ¿no? Que sobre todo en la comunidad que es Xochil, aquí muy cerca, ¿no? Donde la familia es una práctica muy latente, ¿no? Entonces, seguimos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las prácticas, no? Las pistas de la identidad entre las prácticas y los discursos, entre los significados y los sentidos de la acción. Pues bueno, las prácticas que yo encontré es el trabajo de la milpa, la colaboración, la experiencia, la responsabilidad, estimula la relación con otros siempre, ¿no? La casa y la recolección, actividades de la niñez, relaciones entre experto y aprendiz o grupos de pares, ¿no? Las asambleas, hay una diversidad de formas de relación en los contextos específicos. Hay asambleas en donde el poder se ejerce y se excluye, y hay asambleas en donde no participan directamente mujeres, pero sí el hombre trae la participación, la mujer desde la casa, etcétera. Es muy diversa la manera en cómo se expresa la asamblea en contextos muy específicos, ¿no? Las fiestas religiosas en donde se da la colaboración y la reciprocidad con los santos, no nada más que esto es, sino con los ojos de agua, lo natural y lo sagrado, ¿no? Las relaciones cara a cara y la reciprocidad. Entonces, esto es lo que está pasando. La reciprocidad y la colaboración en pugna con la medición del dinero, ¿no? En las comunidades ya estas prácticas de una u otra manera están quedando superadas, ¿no? Por resolver el problema ya no a partir de esas prácticas de reciprocidad y colaboración, sino a partir del dinero que proviene sobre todo de los proyectos del gobierno del Estado. Entonces, ahí hay un despojo importante, ¿no? De estas prácticas, no nada más desde la escuela hacia los niños, sino también evidentemente desde estas formas políticas que el Estado ha impuesto a las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, termino, todavía me falta un montón, sobre todo para plantear un poco más qué es lo que se vislumbra desde el zapatismo, ¿no? Y para crear de una u otra manera desde la experiencia, repensar las prácticas culturales para ver las maneras en cómo nosotros podemos reproducirlas, recrearlas y establecer relaciones con otros en nuestros contextos particulares, la casa, la familia, el trabajo, etcétera, ¿no? Te agradecemos mucho, Katia. Lamentamos esta situación del tiempo, nos quedamos con ganas de escucharte y conocer mejor tu trabajo, pero es importante las luces que nos arrojas acerca de cómo se vive la participación protagónica desde la infancia en las comunidades zapatistas, cómo en colectivo se van reconstruyendo los sentidos y las prácticas, y se van reconstruyendo también en relación y en diálogo con con la infancia, perdón. Y esto pues es bien importante para seguir aprendiendo a reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, pero también copartícipes, coprotagonistas en la construcción de sentidos, de relaciones y en la resistencia también. Muchas gracias, Katia. Sí, un aplauso, vamos a darles un aplauso bien grande también a la compañera Katia. Y para cerrar este panel de Caminos de Autonomía y Resistencia, con la mejor de las intenciones, queremos preparar este gran cierre para este panel. Tenemos la participación de las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Está con nosotros Carmelina Meneses, Patricia Santis López y Paola Rodríguez. Faltó Patricia. Patricia sí vino, Paola no vino. Paola sí vino. Carmelina no vino. Perdón, disculpen, yo me quedé con que, perdón. Le quiero pedirles un gran aplauso a las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer, Patricia Santis y Paola Rodríguez, quienes nos vienen a platicar pues experiencia como mujeres indígenas en la lucha. Y les agradecemos mucho que nos vengan a compartir su experiencia, sus saberes.
Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Tienen el micrófono para ustedes. Gracias, gracias. Venimos, como bien dijo el compañero, venimos del Centro de Derecho de la Mujer. Pertenecemos, Paola y yo, Patti, a la escuela como promotoras de derecho de la defensa de las mujeres indígenas. Vaya, mi nombre es Patricia, vengo de una comunidad que se llama Buenavista, municipio de la Independencia. Ahorita pertenezco, soy integrante de la Escuela de Promotoras de Derecho, aquí en Comitán. Es para mí una gran oportunidad como mujer indígena poder hablar aquí ante ustedes y ante todos aquellos que nos escuchan y nos ven, nuestras experiencias como mujeres indígenas, nuestras vivencias, nuestras dificultades de cómo sobresalir, de cómo ver y cómo nos ve la sociedad nosotras las mujeres indígenas. La escuela me ha ayudado mucho, primeramente para identificarme como mujer indígena, la identidad. Estoy de acuerdo con Katia, recaigo con Katia que dice que el sistema lo ha vuelto de la manera que como quiera él que nosotros veamos cómo somos nosotros los indígenas, ¿verdad? Hace tiempo yo pensaba que era mestiza. La escuela me enseñó a identificarme. ¿Realmente soy mestiza? No. Yo acudí con mis familias, mi suegro, mi esposo, mi suegra, mi mamá, papá, cuñados, todos, y empezamos a platicar. Yo soy mestiza, muy feliz ella, yo soy mestiza, e incluso en la escuela yo dije yo soy mestiza campesina, si no mal recuerdo. La compañera no me va a dejar mentir, yo dije yo soy campesina mestiza. Mentira, yo soy mujer indígena y campesina. ¿Cómo fue? Platicando con todos nuestros integrantes de la familia y de la comunidad, empezamos a platicar el por qué ya no tenemos definida nuestra identidad. ¿Qué es lo que está afectando que nosotras las mujeres indígenas ya no tengamos esa identidad bien puesta? La vestimenta, el idioma, ¿por qué se ha perdido? ¿Por qué? ¿Por el sistema? ¿Las escuelas? ¿Por qué no nos presentan, Katia lo remarcó, a un maestro que nos enseñe nuestro idioma y nos enseñe el español? Ciertamente, yo también soy empleada, yo también soy trabajadora y me dificulta por el hecho de no hablar bien el español, me dificulta y me identifican rapidito. Eso es lo que me ha enseñado la escuela. Entre familia y todo dijimos y comentamos el por qué se ha perdido. En los años 50 llegó por primera vez la escuela, mi papá fue integrante de esa escuela, pero entró en tercer año, solo era un año de escuela. Ahí papás de mi esposo, mío y de mis suegros dijeron, efectivamente, los abuelos traían la lengua tojolabal. El idioma era ese, se perdió, vaya, pero ahora soy mujer indígena campesina. Me he identificado, mi identidad está, yo lo tengo, que tal vez en la vestimenta, en el hablado, en el idioma no se identifique, pero en los rasgos lo tenemos. Somos mujeres indígenas, luchadoras de derecho de la mujer. La escuela me ha ayudado a identificarme como mujer indígena primeramente. Vea, esta es una gran oportunidad como mujer para poderles decir, como mujer indígena me ha tocado vivir desde la familia, cómo una mujer ha luchado, cómo una mujer, y les voy a decir mi vida, cómo yo, Patricia, ha sobresalido como mujer indígena del machismo, de la familia, la violencia de cuando era niña. Cómo yo, Patricia, he superado el sobresalir como mujer indígena
en el ámbito laboral. Patricia era una niña que tenía desde los escasos 12 años la necesidad, el hambre de sobresalir, de seguir luchando. Ella salió de ideologías donde papá no permitía que ella estudiara. Ella siguió, y ahorita en la escuela, trabajando como mujer indígena, somos mujeres que vivimos naturalmente la violencia y más se da en las comunidades indígenas, ¿verdad? Vaya, lo que buscamos nosotras como mujeres indígenas es la autodeterminación. ¿Cómo tú como mujer te autodeterminas? No buscar poder ni empoderamiento. ¿Cómo te determinas? Nosotras las mujeres indígenas podemos y somos igual que todos los demás. Yo soy mujer, joven e indígena. Y voy a pasar aquí con mi compañera Paola para que les comparta también un poquito de lo que ha adquirido en la escuela para todas las mujeres indígenas. Bueno, yo igual vengo de la Escuela de Derechos de la Mujer, vengo de Chicomucelo, soy de una familia campesina. Yo, al igual que la compañera, no sabía de qué región era, pues, igual nos decían de qué son y yo no daba de qué. Pues ahí nos fueron compartiendo cómo es la región campesina, mestizos, y yo ahí donde me informaron y dije yo soy campesina porque mis padres son campesinos, ellos siembran, vienen de una familia campesina y pues, pero al tiempo ya no se esas regiones ya no se conocen, pues, porque, por ejemplo, en mi familia me dicen, tú te vas a ir a estudiar porque no puedes trabajar, solamente los hombres, y pero si las mujeres podemos hacer eso, pero nos dicen, tú te tienes que ir a estudiar, nosotros te vamos a dar de tus estudios para que tú seas una persona más, que tengas un estudio y que no estés sufriendo como nosotros. Pues igual la escuela me ha ayudado mucho, he aprendido muchas cosas de que yo no sabía. Por ejemplo, en las escuelas llegan personas indígenas donde los critican por ser de otra forma, por ser hablar otra lengua. Pero yo digo que en la escuela nos enseñaron que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo derecho, que todos tenemos derecho a la salud, a ser libres. Pero unas personas no creen eso. Creen que como son mestizos, dicen que no son iguales a los indígenas, porque ellos hablan otra lengua. Pues igual yo sí aprendí a eso, porque yo igual decía que no éramos iguales porque no hablábamos esa lengua. Y pues ahora sé lo que es el derecho y pues igual yo desde pequeña me crecí con mis padres, pero después me fui a otra comunidad donde crecí con mis abuelos, pues y yo he sufrido mucho
porque no he estado con mi familia. He estado en otra escuela para que yo pueda seguir estudiando, pero sí tengo el apoyo de mis padres. ¿Vas a hablar tú? Pues esas son nuestras vivencias, experiencias que hemos tenido. El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas nos ha ayudado mucho en la escuela. Y pues, ¿qué nos queda? Más que invitar a todas las mujeres indígenas, jóvenes, niñas, adultas, que tengan en cuenta que todos somos iguales. Hombre, mujer, niño, niña, todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Todos podemos y tenemos el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación. Todos tenemos derechos. Pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras del Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas. Muchas gracias por sus reflexiones. A lo largo de esta mesa y de este foro hemos venido reflexionando sobre cómo el ser indígena representa también una fuente de conocimientos para reconstruir las relaciones, los significados, los sentidos, pero que también hay que seguir profundizando en estos conceptos, como el Equilcush Lejal, lo que significa. También es importante reconstruirlo y construirlo en colectivo, desmitificarlo, y que también nos puede representar una fuente de conocimientos y de acciones para todas y todos hacia un mundo mejor. Es importante seguir avanzando en esta desmitificación, en esta definición de conceptos, de significados, de prácticas que nos ayuden a tener relaciones más horizontales y más justas entre hombres y mujeres. También reconociendo que aquí hay el contexto en Chiapas, la larga historia de colonialización, de conquista, de despojos y de negación. El ser indígena, el ser mujer, desde esa resistencia también es un baluarte de luchas, de significados, y les agradecemos mucho que nos vengan a compartir también su experiencia personal de ser mujer, de ser indígena, y cómo desde ahí están luchando y construyendo relaciones más justas y más equitativas entre las mujeres y los hombres, y entre pues también el tema generacional, niños, mujeres y hombres adultos. Y ya con esto estamos concluyendo esta parte del panel. Les agradecemos mucho su atención, su paciencia. Ahora sigue esta parte más interactiva que le llamamos el cuchicheo. Pero este cuchicheo va a tener que ser súper intenso y breve, muy puntual, porque solamente tendremos 40 minutos. 4 minutos. Por eso digo, 4 minutos. Entonces, les invitamos a que se junten con su vecino, con su vecina. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Ya listas y listos? Vientos, muchas gracias. Sí. Disculpen este asunto del tiempo, pero pues es un tema que tenemos que respetar para poder seguir avanzando con las siguientes actividades planeadas y poder cerrar esto de lo mejor. Les agradecemos que podamos poner atención a la primera pregunta. Bueno, la pregunta va para Katia. Concreta, es si en el proceso de investigación, comparando estos modelos educativos, si en el proceso educativo zapatista se identificaron iniciativas de transformación de las prácticas culturales que excluyen a las mujeres. Porque justo la discusión es esta, ¿no? O sea, al final de cuentas estamos en un sistema que también es patriarcal, y sean zapatistas o no zapatistas, mestizos o no mestizos, hay un sistema patriarcal. Entonces es saber, porque si en este proceso que has trabajado, tú has encontrado estas iniciativas, y si es así, ¿qué resultados han dado o qué retos presentan? Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta en sus tarjetas para el panel? Aquí de este lado enfrente, Cara.
Bueno, la pregunta es, ¿cómo lograron enfrentar a sus familias ante estas ideas machistas? ¿Cómo lo lograron cambiar? Muy bien, es pregunta para las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer. Muy bien, tenemos otra pregunta. Escuchemos. Bien, se la queremos hacer a Eliud. A partir de las imágenes que mostraste, estábamos comentando de este ocultamiento o invisibilización de las niñas y niños en aras de protegerles, pero ¿cómo trabajar en este sentido para mostrar su participación, el protagonismo de niñas y niños sin caer en este ocultamiento? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Hola, mi pregunta es para Daniel y es saber cómo, con este caso de la niña que planteaste, la niña que retiraron de su familia, cómo ustedes como colectivo se organizan y deciden luchar o demandar que no vuelva a ocurrir un caso como ese. Muchas gracias, Magda. ¿Alguien tiene otra pregunta? Dos preguntas más. Algo que queramos preguntarle aquí a nuestros compañeras, compañeros invitados. Tienen muchas ganas de respondernos nuestras inquietudes, nuestras curiosidades. ¿Alguna cosa que no nos deje dormir? ¿Algún pensamiento perturbador? De veras, nos gustaría mucho escucharles qué les ha provocado, qué les ha movido esto que nos vienen a compartir los compañeros. ¿Cómo reinterpretamos esta forma de participar, de organizarse? ¿Sí? Pues buenas tardes nuevamente y quiero decirles que me han provocado mucha esperanza, mucha alegría, muchos retos y desafíos y sobre todo, por ejemplo, la compañera que, pues me gustaría saber si es autónoma 100% o bueno, su escuela, ella misma, es que me gustó mucho su compartir y que ojalá no lo comparta, ¿verdad? Para seguirlo saboreando, porque, bueno, el trabajo de todos y todas, la verdad, eso le iba yo a pedir a Melecho Gobal, que nos haga favor, para seguir, y también me gustó lo que vi del reportaje. En cuanto a esas preguntas que dije, y acá estas jovencitas luchadoras sociales, me gustó mucho su posicionamiento, me gustó mucho la gran lección y todo lo que han estado pasando para lograr ese paso, pero para mí están en el paso de pues anticapitalistas y con toda esa escuela y sobre todo pues están en un centro, estaba con duda, pero ya me lo aclararon aquí, porque ya ven que hay centro de derechos de las mujeres del mal gobierno, o sea, del capitalismo, ¿verdad? Que les hace creer que los empodera y todo, pero yo las veo que sí las empodera, pero para servir el capitalismo y para seguirlas como objeto y como para seguir a favor de otras mujeres, o sea, y entonces tenía esa pregunta, pero aquí me aclararon que son de derechos de las mujeres, de aquí de ONGs que se dice, ¿sí? Aunque pues también luchemos por no ser ONGs, porque, bueno, no sé si está bueno decirlo, pero quiero decir que ustedes abrieron la puerta para decir que las escuelas oficiales son 100% clasistas, racistas y todo lo que despersonalizan, deshumanizan. Y las felicito mucho porque el decir así son testimonio y ejemplo para que más mexicanas y mexicanos, pero sobre todo mexicanas, se declaren que somos de pueblos originarios, no es vergüenza, es dignidad y es vida nueva y es empezar nuestro proceso de descolonización y es para hacer y para sumarnos al CNI, porque ahí tenemos que luchar para que en 2018 ya tengamos nuestro gobierno y colectivo y que es mujer la vocera y que ahí está la plenitud y ya terminé, gracias.
Muchas gracias, hermana. Siempre, sí, le agradecemos, siempre es bien valioso que nos tenga presente este cuestionamiento a la luz del modelo capitalista y que estaremos bien alertas a no dejarnos cooptar, a no dejarnos eso, ser parte del modelo capitalista. Muchas gracias, hermana. Perdón. Sí. Perdón, pensé que estaba apagado. Bueno, esta pregunta va para los compañeros del Molagnat. Todo el movimiento de las niñas y niños, pues el objetivo básico es generar estas relaciones de horizontalidad, tanto entre los mismos niños, bueno, más bien entre el mundo de los niños con el mundo de los adultos. Pero quisiera, si me pudieran compartir un poco más de las formas organizativas dentro del mismo movimiento que tiendan también a crear estas relaciones de horizontalidad entre las mismas niñas y niños dentro del mismo movimiento y ver pues, o si ustedes consideran que son como formas organizativas específicas o únicas o que solo podemos encontrar en estas organizaciones lideradas por las niñas y los niños, o si las formas organizativas pues se retomaron de algunas otras experiencias de organizaciones sociales. Bueno, más que nada que nos profundicen un poco más sobre la forma en cómo ustedes tienen sus formas organizativas dentro del movimiento. Gracias. Gracias, compañero. ¿Ya son 2 preguntas? Chaval, ¿preguntas? Una última, compañero, muy puntual, para poder pasar a la parte de las respuestas. Venga. Muy buenas tardes. Intentaré ser muy puntual, solo necesito hacer este comentario para que se contextualice mi pregunta. Bueno, yo soy de Toluca, Estado de México, mi familia es originaria de una comunidad mazahua, o sea, tengo orígenes mazahuas, indígenas, muy orgulloso, y creo en la autocrítica, y la pregunta va para todos y para todos los que estamos aquí. ¿Creen que es necesario tener que distinguirnos entre indígenas, campesinos, ¿cómo dijeron? Mestizos, y no simplemente decir que somos seres humanos? ¿No creen que ese sería el punto central, decir somos seres humanos, no distinguirnos entre mestizos, indígenas, no sé, europeos, latinoamericanos, simplemente decirnos somos seres humanos? Bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias, compañero. Muy pertinente preguntarnos esto. ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos vamos definiendo? ¿Cómo nos vamos identificando? ¿Qué va implicando estas identificaciones que vamos asumiendo? Entonces, pues, pregunta. Aunque me regañen, échenle otra pregunta. ¿Una pregunta más? ¿No? Bien, entonces, les queremos pedir entonces a los compañeros si podemos empezar con las respuestas. Hubo preguntas muy puntuales hacia algunos de nosotros, pero hay otras que son más generales, que también les invitamos a que respondan indistintamente. Igual si nos... ¿No tienen otro micrófono? ¿Otro? Sí, está bien, sí. Sí, bueno, en realidad lo que creo que está sucediendo ahora en muchas de las comunidades es que pues es un ataque contra todos y todas, y en ese sentido creo que es muy significativo la insistencia en el tema del coprotagonismo, porque vamos como viviendo las mismas situaciones, están matando niños, jóvenes, adultos, ancianos, y creo que las informaciones para comprender estas realidades no están llegando a los niños y a las niñas. Entonces, ¿cómo construir relaciones intergeneracionales para comprender y analizar las realidades que se viven de manera concreta en las comunidades y en los pueblos? Creo que a partir de ahí es que hay la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan tener acciones muy concretas de lucha en sus comunidades. Hay varios ejemplos en donde los niños, para defender el bosque, iban a las casas de todas las comunidades a pegar sus dibujos y sus carteles sobre la defensa de los árboles.
o la forma en que en las asambleas tienen espacios para hacer sus preguntas sobre qué es lo que está pasando en las situaciones de emergencia, ¿no? Porque creo que al final pues estas situaciones de emergencia y de violencia se están generalizando todavía más, y en el contexto de la construcción de sujetos y de subjetividades hay una disputa entre reconocer estos como perspectivas de los bienes comunes, del nosotros, y el otro extremo, sin esencializar, es como estos sujetos individualistas de consumo que se preocupan por ellos y nada más. Entonces, creo que en términos generales es buscar estos diálogos intergeneracionales que nos ayuden a construir perspectivas comunitarias, colectivas, sobre lo que está sucediendo, y que evidentemente en términos muy generales hay que escarbarle demasiado para encontrar estas experiencias y estos casos que, bueno, pues son procesos bien largos y que conocemos bastante bien. Al final lo que decía el compañero de cómo no distinguirnos, pues es que en realidad el sistema es el que nos ha distinguido, y las condiciones históricas concretas es las que nos ha llevado a tener situaciones de exclusiones, y que en ese sentido, pues por eso estamos mirándonos entre todas y todas, y creo que este foro de ayer y hoy, estas metodologías, son una muestra de estos diálogos intergeneracionales, de poder compartir de este lado la mesa, niños, adolescentes, adultos, mayores, y del otro lado también. Creo que por ahí tenemos como muchas posibilidades de tener estas prácticas y de irlas ampliando y compartiendo. Gracias. Bueno, a mí, como iniciativas generales del zapatismo, sí, está la ley de mujeres, desde el momento en que mujeres toman mandos dentro de la estructura militar, ¿no? Que eso también hay que diferenciar esta parte del zapatismo en general, ¿no? La estructura militar y las bases de apoyo. En el caso particular, me parece que más lo que está sucediendo es cómo se resignifica el ser mujer y cómo se le da valor al trabajo que hace la mujer. Porque lo que yo intuyo es que mientras las compañeras no vean que los hombres están asumiendo a cabal la responsabilidad que implica los hijos y la casa, creo que no van a estar tan dispuestas a soltarlo, porque la casa es fundamental, el trabajo, la ternura, la relación. Y mientras eso de una u otra manera no sea resuelto por alguien más, va a ser difícil, y me parece que desde ahí lo hacen. Por ejemplo, me comentaba la hermanita de Clara, que ya es más grande, que ella estudió en su comunidad en la Escuela Autónoma Zapatista y después fue promotora de educación. Yo creo que desde ese momento que ella ha salido y a formarse de esa otra manera, le va a generar subjetividades distintas. Entonces, la manera en cómo se organiza la familia tiene muchas hermanas, todas colaboran, todas trabajan, los 3 hermanos son más mujeres que hombres. Las mujeres se hacen cargo de manera colaborativa, organizada, se turnan para llevar a cabo el trabajo de la casa, y los 3 hermanos mayores salen a trabajar para poder complementar. Pero dice, bueno, sí, nosotros les preparamos la comida, sí, les lavamos la ropa, sí, pero a la hora que a mis hermanos les pagan, nos repartimos el dinero, ¿no? O sea, es de repartición total. Y sigue siendo muy difícil y muy violenta los espacios, incluso en las comunidades, para que las mujeres salgan, ¿no? Entonces, la casa sigue siendo un lugar de protección y de seguridad para las familias indígenas, inclusive, ¿no? Con esta cuestión de la escuela, muchas familias indígenas en la década de los 30, 40, porque la escuela en un primer momento solo era para los niños, para que no obligaran a los niños a ir a la escuela, los disfrazaban de niñas, ¿no? Para que desde aquí, porque la casa en muchas de las comunidades sigue siendo un espacio de resistencia y de seguridad para los niños y para las mujeres en muchas comunidades zapatistas. Y pues bueno, este libro, que desafortunadamente no tengo muchos para trabajar, aquí también hay muchas referencias de cómo los niños también ven a sus mamás, ¿no? Por ejemplo, una anotación de un niño, dice, mi mamá es bien chingona porque es comandanta, ¿no? Porque entonces ya desde ahí, desde que el niño se da cuenta que su hijo su mamá, perdón, es chingona porque ya está en esos mandos, se están creando nuevos contextos para crear nuevas subjetividades, y es un proceso muy largo, y en eso estoy de acuerdo, el patriarcado está interno de todos, pero me parece que lo valioso, y yo es el aprendizaje que he tenido de las compañeras indígenas en general y zapatistas en particular, es no permitir que mis hijos se queden en lo privado y no permitir que las escuelas y que los medios de comunicación sean los principales educadores. Yo a donde vaya y
donde puedo, reivindico mi maternidad en la academia, que es súper duro, y me los llevo y me los amarro a donde yo pueda llevármelos. Me parece que eso es un aprendizaje vital que me ha permitido a mí sacar de la esfera de lo privado a mis hijos y llevarlos e instalarlos en los espacios públicos, y ese es el gran aprendizaje que me han... Y nada más rapidito, y me parece que en estos momentos de la etapa de la lucha zapatista, si leemos los comunicados, y esto es lo que yo he podido practicar, por ejemplo, el Submarcos decía en el 2013, la lucha es colectiva, pero la decisión de la lucha es individual, personal, íntima, como la de seguir y claudicar. Por eso ellos generaron escuelas autónomas, porque si nosotros queremos crear otras subjetividades, ¿no? Y bueno, la representación de esta iniciativa del Consejo Indígena en la voz de una mujer sintetiza el ideal zapatista del mundo que se quiere construir, uno que se imagina creando cotidianamente, ¿no? Uno, y estas son palabras de el Sub, parido por una mujer que pudiera nacer y crecer sin el miedo a la violencia, al acoso, a la persecución, al desprecio y a la explotación. Y desde mi punto de vista, la lucha zapatista en particular en los últimos comunicados se sintetiza ahora en la figura de una niña defensa zapatista que busca conformar un equipo de fútbol, es crítica de las decisiones de su propia comunidad y busca alternativas para que no tengan que elegir por una o por otra, sino para crear una o muchas que puedan integrar todas las posibilidades. Ahí es donde la cultura, el arte y la ciencia se mezclan para aportar las ideas que lo hagan posible, ¿no? Bye. ¿Cómo logramos cambiar las ideas machistas de la familia? Es una lucha continua, es una lucha constante. Vamos como mujeres identificándonos primeramente con nuestro cuerpo como territorio. Si tú trabajas con tu cuerpo como territorio propio que tiene derechos, como cualquier ser humano, y yo creo que voy contestando también la pregunta del compañero, efectivamente aquí todos somos iguales, la lucha es allá afuera con el sistema patriarcal, que nos viene enseñando de una manera diferente. La escuela alternativa que tenemos ahorita, que es del Centro de Derecho de la Mujer, nos ha enseñado a reconocernos como mujer. Y voy a decir unas cuantas, porque es mucho la lucha que hemos hecho en nuestras propias familias. Es buscando autodeterminación como mujer, buscando igualdad entre hombre, mujer, niño, niña, buscando comunicación, que no solo exista comunicación, sistema patriarcal, hombre, sino que exista comunicación hombre-mujer en nuestro sistema de igualdad, porque el sistema patriarcal busca equidad, rol de hombre, rol de mujer. Nosotros buscamos igualdad, buscamos involucramiento, que todos los integrantes de la familia, sin hacer excepción, todos somos seres humanos, todos somos iguales, estemos involucrados en el cambio y ser modelo de cambio. Es una de las cosas que hemos y vamos a seguir luchando con las ideas machistas. Muchas gracias. Bueno, en la forma, ¿verdad?, que nos organizamos en el caso de Carolina, primero nosotros recibimos la noticia, a lo que rápidamente hicimos la denuncia por ser una niña explotada, criadita, que sería como una esclava, y además en condiciones explotadas. Hicimos la denuncia. Luego ya se vio lo de las otras organizaciones que veían eso, se interesaban en eso, y de ahí en un colectivo, ¿verdad?, de distintas organizaciones salió como un proyecto, ¿verdad?, una articulación en que la llamamos Ninguna Carolina Más, que fue en los temas del criadazgo, en que después de eso se hizo una encuesta para ver cuántos casos de criadazgo había,
y fueron 47.000 casos, que creemos que incluso podría ser más porque se dejó de investigar, porque era una cifra muy alta, ¿verdad? Y nosotros como organización vimos la necesidad, ¿verdad?, de denunciar eso, y a partir de ese proceso, de esa articulación que la llamamos Ninguna Carolina Más, estuvimos apoyando muy de cerca la denuncia hasta el juicio final. Sí, ¿Con esto? sí, un poco marcó un antes y un después el tema de la denuncia. ¿Sí? El tema de Ni una Carolina Más generó toda una movilización y toda una discusión dentro de la misma sociedad. ¿Sí? Se plantea la problemática y se plantea la discusión también, el tema del criadazgo. ¿Sí? El criadazgo, un fenómeno que se da, como ustedes escucharon, Dani, fuertemente en Paraguay, y que hasta hoy día tiene todavía su, digamos, legitimidad social, y algo contra el cual vamos luchando, peleando fuertemente, ¿verdad? Bueno, por otro lado, el tema, la otra pregunta que hacían los compañeros, el tema de la relación de horizontalidad, cómo se comparte las formas organizativas entre niños, niñas, adolescentes, si eso es una experiencia propia, se viene trabajando ya hace rato, o es algo que lo incorporamos de otras experiencias. En realidad, el movimiento de niños, niñas, adolescentes, trabajadores viene una historia de 40 años. A lo largo de 40 años, después de 10 años, surge el movimiento latinoamericano y surgen las diferentes experiencias a lo largo de los diferentes países. Estas experiencias hacen que vayan surgiendo formas de relacionarse, ¿verdad? Y como decía Alejandro, cómo después de un tiempo surge lo que es la pedagogía de la ternura, cómo también tomamos la experiencia de Pablo Freire con la educación popular, cómo también se va tomando la experiencia de los derechos desde el feminismo, cómo se va tomando también toda la visión de género, cómo también se va tomando esta cuestión. Es muy innovador para nosotros, pero que muchos de los movimientos, algunos de los movimientos lo llevan adelante, el tema del buen vivir, el tema de la decolonialidad. Son cosas que se van incorporando, digamos, pero desde una base de dignidad, de una base de diálogo profundo, de horizontalidad, de intergeneracionalidad, respeto profundo hacia lo que vamos aprendiendo y vamos compartiendo juntos entre adultos, niños y niñas, ¿sí? Y a partir de eso se va construyendo. Pienso que es lo más rico. Se va construyendo con un espíritu, digamos, de una apertura, y a partir de eso también con un respeto profundo, y que nos da, pienso yo, esa fuerza dentro de esa militancia. Y querría responder un poquito a lo que la compañera decía, el compañero decía, si nos identificamos o no. ¿Por qué identificarnos? ¿Por qué una identidad cultural? Yo pienso, compañero, que es necesario identificarse. Históricamente se han identificado los europeos, históricamente nos hemos identificado como norteamericanos, y nunca se le ha dado lugar a los sectores más vulnerados y a los sectores más excluidos, ¿sí? Entonces es hora de que esa identidad se haga fuerte. Yo me siento latinoamericano, descendiente, hijos de campesinos. La identidad cultural personalmente me lleva a una identidad de clase.
indefectiblemente. Y no lo puedo dudar, no lo puedo negar. Y yo pienso que es justo y es necesario. Gracias. Sí. Vamos a pasar ahora, les agradezco mucho la disposición para responder de forma tan amplia y muy hubiera querido ser más amplia, pero bueno, no pudo ser más amplia. Muchas gracias por responder de manera tan puntual a las preguntas del auditorio. Ahora tenemos un aviso por parte de la compañera. Bueno, para las tarjetas ahora pueden tomarse un momento para escribir sus últimas reflexiones en la hoja verde que tienen, y si no la tienen, tenemos hojas a los lados, está mi compañera Cara y Joselito con hojas listas para escribir, y bueno, eso. ¿Yo digo? Y ahora llegamos a esta parte bien bonita, donde les queremos agradecer de todo corazón, y también con un pequeño recuerdo de este foro, a las y los compañeros de este panel, de esta mesa, para quien pide un aplauso bien fuerte, con todo nuestro corazón, para agradecerles que nos hayan compartido su experiencia, sus saberes. Eliud, Tlazocamatli, Colabalic, compañero, Colabalic, compañera Katia, chicas del Centro de Derechos de la Mujer, muchas gracias por venirnos a compartir. Colabalic, de todo corazón. Carlos y Daniel, Colabalic, de corazón, muchísimas gracias por compartirnos, por la generosidad de su palabra, de su ejemplo, de su práctica, nos viene a enriquecer mucho y a comprometer a seguir avanzando con pasos cada vez más fuertes y mejor sustentados hacia la vida buena. Y la compañera Sacubel les viene a regalar unos pequeños presentes que damos de mucho corazón para ustedes. Y vamos a pasar a la siguiente parte sin mucho preámbulo, que es ya solamente de las reflexiones finales, para ir cerrando este foro. Que se queden aquí los compañeros. Sí, que se queden aquí, van a pasar otras compañeras. Les pido por favor si nos podemos... Bueno, si se quieren quedar. También vamos a pedirle a las compañeras... Sí. Ay, yo soy un desastre para la metodología, mejor ustedes. Bueno, yo antes quiero hacer un pequeñísimo, creo que me parece, lo necesito hacer. Muchísimas gracias, Pati Figueroa, por mí y por todos, por permitirnos llegar hasta este punto, 20 años, y celebrarlo en el CIDESI, con toda la intención del mundo, y sin ti no hubiéramos llegado hasta acá. Pati, muchísimas gracias por la experiencia, por la confianza, por los saberes, por la reciprocidad. De todo corazón, Pati, muchas gracias, Colabalic.